empiezo con Mariel porque, para que nos cuente un poco sobre el anillo. Y después voy con Marcela y con Paloma. ¿Qué les parece? Súper. Súper bien. Bien. Y Marcela, no te preocupes que no vamos a tratar de hacer matemáticas acá. Ay, gracias. Ya, así que no. Lo que hace Mariela es muy complicado. Así que Quiero hacer una calculadora. bueno, esa es otra cosa que me interesaba de invitarlas a ustedes, porque también es como, es como tratar un poco la concepción de las matemáticas, como establecer puentes con quizás otras audiencias que vean que en matemática es un trabajo, en una disciplina que se parece a otras disciplinas, que tiene problemas como otras disciplinas, como quizás aterrizarlo un poco, que no se vea como esto que, ay, que uno se acuerda del colegio, que bueno, ¿a ustedes no les pasa eso como ilustradoras, o sea, como artistas? La gente dice, oh, artista, oh, qué lindo, oh, ¿qué has hecho? Me imagino, o sea, nadie le dice, ay, no, yo soy pésimo dibujando. ¿Qué No, te dices? dicen, siempre quise dibujar. Me imagino Que era malo para dibujar, te dice, yo siempre quise dibujar. como que ustedes son un sueño cumplido, como que ustedes están allá y como que, wow, lo hicieron, ustedes lo hicieron. Y en matemáticas es completamente como, wow, guácala. No, qué asco. No, pero igual nos miran con como que eres muerta de hambre, una cosa así. También. Sí, pues. A eso me interesa más. Ah, eres artista, sí. Como, muerta de Hippie. hambre. Sí, po. No, uno no es tan fácil la cosa de la pega. Eso se Oye, pero parece también espérate, a la matemática. ¿esto ya empezó o no? ¿Estamos hablando frente a la gente o nada que ver? Sí, estamos hablando frente a la gente. Si yo te saqué del público para ponerte acá porque ya todos nos estaban mirando. Ah, ya, Y, no y sabía, pensé que estamos estábamos haciendo conversando. streaming, ¿ya? Sí, ya estamos en streaming. Ah, ya, ok, ya, No ya empecemos entonces. sabía. ¿Qué? Ya, ok, esta era la pre. Entonces, ahora empecemos. Demos la bienvenida oficial. Bueno, quiero agradecerles a todas, a todos por estar acá, por estar conectados con nosotras. Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio organizado por el Anillo Matemáticas y Género. Y hoy día tenemos el placer de estar con Mariel Sáez, Paloma Valdivia y Marcela Trujillo. Les voy a contar brevemente un poquito sobre ellas para que las ubiquemos aquí en el plano. Estamos con Mariel Sáez, ella es matemática, ella es especialista en geometría diferencial y ecuaciones diferenciales parciales. Es egresada de la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de Ingeniera Civil en Matemática. Luego hizo un doctorado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y luego hizo un postdoctorado en el Instituto Max Planck en Alemania. Ella es profesora asociada del Departamento de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica y actualmente también es directora del proyecto Anillo Matemáticas y Género, del cual ella nos va a hablar en un minuto. Así que gracias, Mariel, por estar acá. Estamos también con Marcela Trujillo. Ella es dibujante de cómics y pintora. Ella estudió artes plásticas en la Universidad de Chile y luego se fue a New York a estudiar en la Liga de Estudiantes de Arte y en el School of Visual Arts en Estados Unidos. Y ella, quizás ustedes la conocen por sus libros, por sus cómics y por la serie Maliki y Cuatro Ojos, que fue publicada en el The Clinic hace unos años atrás. Ella es una exponente muy importante del cómic autobiográfico en Chile y, perdón, mi presentación no estaba moviéndose. Les pido disculpas, esta era la presentación que tenía para Mariel, y ahí donde pueden ver su trabajo
cómo ella hace su trabajo explicando matemáticas y un pic a sus artículos. Bueno, y estaba hablando de Marcela. Marcela, como pueden ver acá, está en su estudio. Ella tiene un podcast con la ilustradora Sol Díaz y también hace poco hizo una contribución a esta antología Drawing Power sobre historias de mujeres de violencia sexual y acoso, que ganó un premio Eisner el año pasado. Y finalmente tenemos a Paloma Valdivia. Ella es ilustradora y directora de las ediciones Liebre, que es una editorial dedicada a la creación y publicación de libros de primera infancia. Ella estudió diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego hizo un posgrado en ilustración en Barcelona, en España. Y ella ha hecho docencia en ilustración, fue directora de un diplomado de ilustración y narrativa autobiográfica de la Universidad Católica, la Pontificia, y es ilustradora. Y también ella ilustró una serie de libros sobre mujeres matemáticas, que esta edición fue publicada por el Núcleo Milenio de Modelos Estocásticos, entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Aquí pueden ver su libro de María Mirzakhani, Emi Noether, que estuvo de cumpleaños hace poco, y creo que hay más libros en esta serie que salieron o que están saliendo, creo, Paloma. El de Olga Oleynik y Sofía Kovalskaya. Ya salió el de Sofía Kovalskaya. Ese va a salir hoy. Okay. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces les agradezco mucho por estar acá con nosotros y quizás pasemos a Mariel. Quizás nos puedes contar un poquito sobre el estado actual de las matemáticas y un poco sobre el anillo. ¿Cuál es el rol del anillo en este paisaje? Sí. Muchas gracias, estaba justo acomodando las cosas que quería mostrar. Les cuento un poco del anillo y de cómo nació este conversatorio y un poco lo que nosotros estamos haciendo. El Anillo de Matemáticas y Género es un proyecto interdisciplinario que lo que busca es analizar desde una perspectiva de género el campo de las matemáticas. Y yo soy matemática, pero el proyecto la mitad de las personas somos, bueno, de las investigadoras la mitad somos matemáticas y la otra mitad son sociólogas y sociólogos. Entonces es un proyecto de ciencias sociales en realidad, y la idea es entender cómo son las dinámicas en matemática desde una perspectiva de género. Y lo que eso quiere decir es tratar de entender características que en general se asocian a lo femenino y lo masculino, aunque no estén ligadas al sexo, cómo se ve eso reproducido en prácticas sociales dentro del campo de las matemáticas en distintos ámbitos. Y el proyecto tiene un ala de difusión, y en esa ala de difusión se nos ocurrió la idea de hacer un sketch note contando un poco de qué se trata el proyecto y cuáles son los resultados que vamos encontrando. Y en ese paso contactamos a Constanza, que accedió muy amablemente a trabajar con nosotros, y hoy en realidad lo que estamos haciendo es lanzar la primera parte de esas ilustraciones que ella hizo para nuestro proyecto, que yo quería mostrarles y que están en nuestra página por si alguien las quiere descargar. Yo sé que este momento a lo mejor no estaba planificado, pero ahí pueden ver la primera página de esto, y este sketchnote es el primero de una serie en el que vamos a contar distintas cosas del proyecto, y esto cuenta un poco la génesis del proyecto, cómo se formó, cómo llegamos a formar este proyecto interdisciplinario, y próximamente probablemente vamos a hablar también de los desafíos que hemos ido encontrando en este proceso, porque se habla mucho de interdisciplinariedad, pero no es un camino tan fácil. Y también las cosas que hemos ido encontrando en el campo de las matemáticas en términos de este análisis con perspectiva de género, que si bien todavía no tenemos resultados concretos, el proyecto comprende primero un set de focus group que se hizo el año pasado, y después un set de entrevistas que acabamos de terminar hace como 2 semanas,
y hay que hacer un análisis de todo este proceso. Entonces tenemos algunos pre-hallazgos y algunas ideas de las cosas que hemos ido observando, pero todavía no tenemos resultados concretos o completos al respecto. Así que si quieren después puedo hablar un poquito más de esto, pero tampoco quiero tomarme todo el tiempo y tal vez pasar a la siguiente persona. Bueno, déjenme decir una cosa más de cómo nace este conversatorio, que justamente hablando de las cosas que habíamos encontrado con Constanza, ella nos dijo, bueno, igual en el mundo de la ilustración hay bastantes paralelos con las cosas que estábamos conversando, y decidimos que a lo mejor sería buena idea escuchar esto desde distintas perspectivas. Así es como nace la idea de esta actividad en particular, que era lo que estábamos hablando en semi-público justo antes de comenzar. Eso. Ya, muchas gracias, Mariel, para que es súper bien para que se entienda un poco por qué estamos mezclando matemáticas con ilustradoras, con artistas, y es justamente como decía Mariel, el anillo está investigando las dinámicas que se producen dentro de este campo, y queremos escuchar el punto de vista en otros campos, que son, tal como la matemática, son actividades creativas, son como las artes visuales, son actividades como Paloma había mencionado antes, que también son solitarias. O sea, este trabajo se hace de forma solitaria, como muchas matemáticas se hacen, y son altamente masculinizados en ciertos aspectos. Entonces queríamos también entender cómo dos ilustradoras que son conocidas en su área, cómo navegan este ambiente y cuáles son las dinámicas que ellas observan, y también la idea es de sacar algunas ideas de esto, ver lo que hacen otras personas, lo que se hacen en otras disciplinas, y ver cómo, si estas ideas se pueden aplicar también, a traerlas al campo de cada uno. Entonces quizás ahora me gustaría preguntarle a Marcela y luego a Paloma, que cómo viven este ámbito de las artes visuales y la ilustración en Chile en los últimos 15 años, desde una perspectiva de género. ¿Marcela? Hola, Connie. Hola. ¿Cuál era el nombre? Se me olvidó. Mariel. Mariel. Perdona, es que se me olvida todo. Estoy como anciana. A ver, te puedo hablar como del mundo de las artes visuales y del cómic, pero de la ilustración, la verdad no, porque no trabajo mucho como ilustradora. Como, siempre como me arranco de los proyectos de ilustración, porque nunca me consideré ilustradora y porque me cuesta mucho trabajar con clientes. Como que me cuesta mucho que no les guste lo que hago, que me pidan cambio, entonces lo evito, y cuando trabajo en eso me cuesta mucho, entonces no es algo que, no es mi campo realmente. Pero en las artes visuales y en el cómic sí. Y como visto desde una perspectiva de género, yo soy de una generación, yo nací en el 69, entonces crecí en dictadura y crecí acostumbrada al patriarcado, como que era parte de mi vida y era muy normalizado todo. Pero de chica, cuando empecé a trabajar en cómic, yo siempre, y en pintura también, siempre estaba en grupos llenos de hombres. O sea, yo era la única mujer y era la que hacía el cambio, pero como tenía un estilo muy masculino yo, como que yo sentía que para estar dentro de ese grupo tenía que ser más masculina, entonces yo adopté muchas veces como las cosas que ellos hacían, que era como, si ellos eran buenos para la talla, yo era más buena para la talla, ¿cachai? Si ellos como trataban de dominar, yo también, entonces como que un poco imitaba lo que ellos hacían, y siempre sentí que estaba tratando de, como de, como una carrera con ellos siempre, ¿cachai? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que no hubieran más mujeres, cuando en arte casi todas mis compañeras eran mujeres, y resulta que después los que pintaban eran casi puros hombres, entonces eso era muy raro.
Y luego yo me fui a vivir fuera, entonces en Nueva York en esa época, en el 96, del 96 al 2003, ahí pude darme cuenta mucho de que yo tenía súper normalizado que habían cosas que los hombres hacían y que las mujeres hacían. Y allá me di cuenta que, bueno, allá leí los cómics de mujeres, de hecho, y fue la primera vez que se me ocurrió hacer un cómic, porque antes había hecho cómics, pero no había visto ninguna cosa que me sintiera identificada, y cuando vi estos cómics de mujeres encontré que eso era lo que yo podía hacer, porque sentía que todo lo que me pasaba a mí le pasaba a otras mujeres, ¿cachai? Y no estaba en ninguna parte, estaban en esos cómics nomás. Entonces yo creo que para mí fue muy importante ver eso, porque eso me empujó a dibujar mi historia. O sea, yo creo que es muy importante para las mujeres ver como un ejemplo, que alguien empieza a hacer algo y uno imitarla, porque hay un tema como de sororidad y de compañerismo con las mujeres que eh, es, es muy agradable, ¿cachai? Y siempre funciona. Entonces, con los hombres no me pasaba eso, es como yo te decía, era como una competencia constante, ¿cachai? Y yo estaba súper acostumbrada a la competencia, porque pensaba que esa era la única manera de hacer las cosas, ¿cachai? Porque ellos las hacían así y así era nomás, ¿cachai? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero estoy tratando de cómo acordarme cómo era, y cuando empecé a hacer esos cómics de mujeres, empecé a recibir muchos comentarios de mujeres diciéndome que a ellas les pasaba lo mismo, que los temas que yo tocaba también a ellas les importaban, ¿cachai? Y en el mundo de la pintura, como es algo más pasado por el comercio, o sea, digamos, como por el dinero, el arte tiene una cosa como de mercado muy fuerte, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en Chile, casi todas las galeristas eran mujeres, me acuerdo, cuando yo trabajaba, cuando estaba metida en el mundo del arte, ¿cachai? Pero no eran mujeres como con esa cosa sorora, sino que eran estas mujeres que estaban ahí como compitiendo, ¿cachai? Entonces como que siempre he visto esa diferencia entre, no porque sea mujer va a ser feminista, ¿cachai? Sino que son mujeres que están acostumbradas a competir, o mujeres feministas que están acostumbradas a colaborar, ¿cachai? Y eso lo vi después, cuando volví, cuando empecé a trabajar en cómic, y cuando empecé a trabajar con editoras, mujeres. La mayoría de las editoras con las que he editado mis libros son mujeres. Entonces ahora me muevo en un mundo muy femenino, y es muy agradable ver que no todas las mujeres tienen que ser competitivas y masculinas para que sean tomadas en cuenta. Somos súper distintas, y eso es muy bacán. Eso lo encuentro muy bueno. O sea, ha habido realmente un cambio en la escena, Sí, una evolución en que todos lados ha habido cambio, yo encuentro. Ha habido cambio, o sea, las generaciones nuevas tienen otros puntos de vista, mucho más feministas, mucho más liberales. A mí, por ejemplo, para mí el feminismo es algo que yo he tenido que estudiar, por ejemplo, ¿cachai? Porque en mi ADN está el patriarcado muy agarrado, ¿cachai? Como de los dientes, de todos lados. Entonces, yo he sentido que al leer he podido como desencajar esas cosas, ¿cachai? Y tengo que aprender, ¿no? Pero mis hijas, por ejemplo, ellas tienen un pensamiento libre sin tener que leer nada. Todas sus amigas piensan así, para ellas es muy normal ser, no sé, tener pensamientos que para mí cuando chica era imposible. Entonces, yo siempre estoy en un constante esfuerzo y revisión propia de cómo yo me comporto,
qué digo, qué hago, porque tengo muchas cosas que las heredé del patriarcado muy fuerte y es muy fácil para mí como repetirlas, ¿cachai? Entonces, creo que mi generación es una generación que como que sudamos la gota un poco, porque tenemos que estar como aprendiendo para no meter la pata, ¿cachai? Pero bueno, así es. Bueno, eso es bueno, yo creo. O sea, Como alerta. entiendo, claro, o sea, entiendo porque son muchas cosas de las que uno no se da cuenta, como uno tiene bias o la forma en la que uno se expresa. Sí. De repente, o sea, uno pasa de estar en un ambiente, por ejemplo, ya rodeada de amigos, de hombres, y hay cosas que se te pegan en el lenguaje. Y después uno va a otro lugar y uno se empieza a dar cuenta que, oye, no, sí, en realidad mi lenguaje es bien misógino o homofóbico. Sí, eso yo creo que pasa y creo que eso que dices de descubrir que a otras mujeres es muy bueno ver que otras personas tienen experiencias comunes, como verse reflejada en las experiencias de otras personas, como decir, oye, a mí me pasa lo mismo. Eso Sí, como es que muy... realmente, creo que eso también es algo que se está dando, bueno, que se está pasando ahora en matemáticas. Ahora está el colectivo de mujeres matemáticas de Chile, que fue creado, bueno, vamos a contar la historia en el sketch, ¿no? Que fue creado en el 2016 y que creo que justamente apeló a esa necesidad de juntarse y, bueno, Mariel, quizás me puedes corregir, a contarse experiencias compartidas, que son comunes, muy comunes en este ambiente y que hasta ahora no había habido como un grupo que dijera, sí, esta es nuestra experiencia y le pasa a muchas. Sí, totalmente. Quizás, Paloma, ¿tú nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia en los últimos años acá en Sí. Chile, en la ilustración y en el mundo de la edición? Bueno, mi caso es diferente porque vengo de un matriarcado poderosísimo, solo mujeres muy fuertes. Luego entré a un colegio de puras mujeres, estudié una carrera de puras mujeres, y luego quise hacer algo que no existía, no lo hacían ni hombres ni mujeres, o sea, daba lo mismo si lo hacía yo un hombre, que era en ese momento cuando yo quise ser ilustradora, ni siquiera sabía que se llamaba ilustración, entonces no conocía ni un hombre ni una mujer que hiciera ilustración, era como empezar de cero. Y lo que me sirvió de haber estado en este ambiente de mujeres que además de poderosas eran muy apañadoras y cariñosas, y entonces yo quería dibujar y me celebraban todo, y yo hacía un dibujo y todos lo iban a ver si quedaba en algún lugar, entonces fue como la autoestima muy alta desde muy chica, gracias a este como grupo de mujeres alentándome a hacerlo todo. Entonces no tuve ningún problema como en buscar cómo ser ilustradora en un mundo que no era ni de hombres ni de mujeres en ese momento. Y que mi gran maestra fue una mujer. O sea, como la primera, lo que me pasaba a mí como desde la discriminación era que en diseño que yo entré a estudiar me decían lo tuyo es más ilustración, andate a arte, y en arte me decían lo tuyo es ilustración, andate a diseño, y fue como un pimponeo entre esas dos carreras. Hasta que encontré una maestra que es Valentina Cruz, que también era una mujer muy poderosa, que le seguí los pasos, pero calcados. Ella vivió en Barcelona, me mostró un montón de ferias a las cuales yo podía asistir, y entendí gracias a ella que la ilustración, a pesar de ser muy desconocida en Chile en ese momento, había existido, pero anteriormente, antes de la dictadura, y luego desapareció, entonces para mí era algo muy nuevo. Como que los países desarrollados culturalmente era un mercado al cual se podía como acceder y uno podía vivir de ello. O sea, como ella me abrió las puertas a ser ilustradora. Y lo que tú comentabas es que ya hace bastante tiempo como que se habla mucho del boom de la ilustración, pero yo creo que la ilustración ya se quedó y está instaladísima hace mucho tiempo, y es una necesidad bastante básica hoy día, sobre todo en el área en que yo me manejo, que es el área de libros para niños pequeños, primera infancia, primeros lectores, porque, porque esos primeros libros tienen las primeras imágenes que de algún modo van a marcar como las primeras experiencias estéticas de esas niñas y esos niños, son primeros museos,
lo que te comentaba antes, como esta lectura en primera infancia y esos libros lo que hacen es generar también vínculos muy poderosos entre el que lee el libro, el niño, y expandir unas redes neuronales que de otro modo no se expanden, y generar y mostrar la lectura desde un lugar como afectivo. O sea, el niño no empieza a leer porque tiene que sacar sus 7, el niño empieza a leer y quiere leer porque una mamá, un papá, un abuelo, una abuela le leyó en un ambiente tranquilo, calentito, antes de dormir, un libro. Entonces a lo mejor eso podría pasar con las matemáticas también, porque para mí siempre fueron tan terribles, como duras, con profesores que te retaban. Y yo, a lo mejor si me lo hubieran enseñado, no sé, a alguien amoroso, en un ambiente cálido y me hubiera mostrado que la naturaleza se basaba también en la simetría en las matemáticas, yo lo habría entendido desde otro lado. Yo me imagino que toda la ciencia, todo lo que tú puedes aprender si te lo enseñan desde un lugar como amable, cariñoso y afectivo, los resultados son otros. O sea, eso es como lo que pienso como escuchándolas hablar. Y creo también, como con respecto al tema de las mujeres y de los hombres, que el cuidado de los niños menores, muy pequeños, siempre ha estado muy a cargo de nosotras las mujeres. Por ende, como la creación de libros para primera infancia, siempre ha sido muy femenino. O sea, editoras mujeres en ámbitos de libros de niños muy pequeños, ilustradoras mujeres para niños muy pequeños. Y creo que el fenómeno se está dando al revés. O sea, los hombres están entrando a este universo femenino, están entre, busqué una cifra, ponte tú, el año pasado, habían 29.000 mujeres que son educadoras de párvulo en Chile, y 22 hombres. Es un número escandaloso. Eso pasa al revés en otras áreas, pero los hombres de algún modo están entrando porque están dejando de ver que esto que hacíamos nosotros era algo menor, un oficio menor, como dejado de lado para ciertas personas de categoría más baja. Entonces, eso he sentido yo, eso ha sido mi experiencia. Y me encanta que esto suceda, y me encanta que los hombres estén ilustrando libros para niños muy pequeños sin verlo como que es un oficio menor, ni que están haciendo un trabajo inferior, sino que es algo importantísimo. Eso. Gracias, Paloma. Me llama la atención eso que dice que, claro, que los libros para primera infancia, los libros de ilustración, eran considerados, bueno, tú los llamaste como algo menor, y que también está relacionado con el hecho de que todas las mujeres estaban haciendo eso. Como que un trabajo muy femenino es un trabajo menor, y quizás tiene menos peso que trabajos donde hay más hombres, que se les da más importancia. Y eso yo creo que también en el ambiente académico, quizás Mariel, tú puedes hacer un comentario, porque lo he escuchado en los conversatorios que han hecho con que ha organizado el anillo. Sí, de hecho ese es un tema que en general el trabajo de las mujeres se considera un trabajo menor, incluso en algunos casos como una entretención que pueden tener las mujeres. Eso ha aparecido explícitamente, no voy a citar aquí cosas explícitas, pero que en el fondo los trabajos que en academia se consideran trabajos menores son mucho más feminizados que los trabajos que no lo son. Y eso ocurre tanto dentro de cada subámbito de la academia, en particular en la matemática, pero también dentro de las distintas disciplinas que hay en una universidad. En general, las disciplinas más valoradas tienden a tener más hombres que mujeres y viceversa. Y por meterme en el campo, digamos, en el que yo estoy más familiarizada. Por ejemplo, en las plantas de profesores, de la gente que solamente hace clases, tienden a haber más mujeres que entre la gente que hace investigación y clases. Y el hecho de hacer clases también es algo que es asociado a una tarea de cuidado, de cuidar a quienes estamos educando. Entonces es una tarea que se considera más femenina y que se valora menos también cuando se evalúa, por ejemplo, dentro de la academia. Y eso ocurre en distintos ámbitos. Y dentro de la matemática hay muchas subdisciplinas también. Y en esas subdisciplinas también parece haber divisiones de género según el prestigio que esas disciplinas tienen. Y esos hay estudios en distintos países que parecen indicar que es así. Y bueno, o sea, que es importante y que no, ya es más subjetivo y no sé muy bien cómo se forma, pero
pero en general parece ser que en matemática, mientras más abstracto y más alejado de la realidad, es más valorado y más masculinizado. Y al revés, mientras más aplicado y más práctico, parece ser algo menos valorado en términos académicos, matemáticos, pero mucho más feminizado. Y eso yo lo he visto en distintas partes, de distintas formas, y creo que es así bastante, de forma bastante generalizada. Sí. Eso. Eso la disciplina, o sea, qué tan abstracta y qué tan aplicada, bueno, y también, como decías, la educación. Volvemos a lo de, que es un poco lo, o sea, yo creo que igual nos toca a todas las personas que están acá con los cómics, con Marcela hablaba del feminismo, uno tiene que aprender feminismo, y eso también después uno lo ve en los cómics de Marcela. Son puras lecciones de vida esos cómics, cosas que Marcela ha aprendido en la vida. Y bueno, y Paloma con la ilustración, con la edición de libros de primera infancia, estamos educando y bueno, se nota que eso es algo muy femenino todavía, y que en la academia también una desventaja, o sea, bueno, visto desde el punto de vista de la evaluación, no importa tanto que uno sea una excelente profesora, eso es como menor, pero como mujer una debería, o sea, como que se espera que uno se preocupe de los alumnos, que se preocupe del bienestar de los alumnos, que sea paciente. Y sí, eso se ve. O sea, como esperan, no solamente los colegas, los alumnos también tienden a demandar más en ese aspecto de las profesoras que de los profesores. Sí, como que les choca a los alumnos que las mujeres sean como más, no, ahora no, o que sean más como, bueno, los estudiantes van a ser pesados, viejas pesadas. Quizás si ven ese comportamiento en un hombre, en un profesor, no se sentirían así como, uy, qué horror. No sería muy raro, pero sí, los estudiantes también esperan cosas de las mujeres, de las profesoras mujeres. Y bueno, entonces hablando de este tema de como mujeres en sus disciplinas, quisiera preguntarles si han sentido discriminación o han sido testigos de discriminación o agresión o microagresión en el ámbito profesional, y si sí o no, ¿cómo se manifiestan esas discriminaciones en sus respectivas disciplinas? Quizás ahora podemos empezar con Paloma y después vamos con Marcela y hasta llegar a Mariel. Bueno, por todo lo que te comentaba anteriormente, yo creo que he tenido mucha suerte porque sí sé que han existido casos de discriminación en colegas, pero a mí no me tocó nunca. O sea, no... creo que porque entré en esta área que era muy nueva, entonces había un camino que no estaba pavimentado, entonces me lo fui armando como pude y yo creo que me abrí puertas que fueron muy amables conmigo también. O sea, porque desde el momento uno, no sé, fui a tocar puertas al Mercurio para poder trabajar ilustrando en el Mercurio, y si bien era un área como bastante masculina, nunca tuve problemas, cumplía, eh, como yo creo que mi gran objetivo siempre fue, y mi gran logro era que era muy puntual, cumplía, entregaba, o sea, como no había como ni un espacio para que yo sabía que tenía que ser infinitamente responsable, que no podía dejar ni como un hoyo de no cumplir todos esos lugares donde yo fui a tocar puertas, porque definitivamente no existía, y luego empecé a buscar colegas también, claro, y encontré hombres y mujeres, y no he sentido esa discriminación, quizás alguna vez, pero como venía de esta familia que yo les cuento, que yo creo que ahí está lo importante, como tener ejemplos hacia arriba de mujeres que te han marcado el camino. A lo mejor me pasó algo alguna vez, pero es que yo ni siquiera me doy cuenta porque no existe en mi cabeza. Como en mi familia éramos todos iguales, éramos mujeres, y en mi colegio también. Quizás alguna vez, ponte tú algún cliente donde había puros hombres, algo muy grande, como de no mirarme a los ojos y hablarle a los otros hombres mientras la que le tenía que hablar era a mí.
pero yo pensé, vaya papanata, más bien, o sea, no sentí como una discriminación directa hacia mí, porque venía de esta cabeza donde solo mujeres me habían formado y me habían criado, y ha sido una suerte como venir desde ese lugar, porque por supuesto que comparto todo el movimiento y estoy muy atenta y estoy protegiendo a las niñas que hay a mi alrededor y participando en todo lo que se puede, pero tuve mucha suerte como al venir de este lugar de mujeres que me hicieron como, para ti todo es posible, y el que te ponga un dedo encima, pobre de él porque está equivocado. Como, entonces, yo también creo que gracias a eso, no sé, pues me atreví a ir a las ferias y hablo con todo el mundo, y si me dicen que no, es que no me importa, entonces voy de nuevo y el otro año voy de nuevo, y eso no me ha frustrado nunca. Yo creo que ha sido como bastante suerte no haber tenido experiencias como tan duras para que me hayan como achicado, y seguirme atreviendo a hacer las cosas. Y el mercado de los editores, ponte tú, sí es quizás un poquito más masculino, pero como está este tema que es como el tema de libros para niños, yo creo que la discriminación ahí está más bien como, claro, si eres un ilustrador, estás un poquito más discriminado, tú vas a las ferias de Bolonia y te dicen, muéstrame rápido tu trabajo, déjalo ahí, o no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero cuando tú dices, hola, soy editora, o sea, me doy una vuelta y vuelvo, que soy editora, y te ponen las sillas y te sirven un café. Yo creo que la discriminación va a ir más como quién eres tú en la cadena de este mundo de creación de libros, más que si eres una mujer. Pero eso. Y es difícil, o sea, siendo mujer en el campo editorial, hacerse camino es Mira, como... tengo una socia que es increíble también, Mónica Bombal, que es muy trabajadora, muy talentosa, y yo creo que entre las dos hemos manejado distintos ámbitos, o sea, como quizás yo desde la dirección artística y ella de toda la producción o lo que hay que hacer, de todo el tema editorial, y entre las dos no nos ha sido tan difícil, manejábamos muy bien, llevamos 20 años, yo trabajando como ilustradora y ella trabajando como en temas públicos, biblioteca y muchos libros, y nos ha salido fácil, la verdad, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque fácil no significa que no hayamos trabajado día a día en esto, sino que hemos sabido hacerlo y hacerlo bien. Eso. ¿Y has visto en otras personas? O sea, tú has tenido una experiencia bien particular y afortunada, pero ¿has visto en otros lados casos de discriminación o que sepas de otras colegas o colegas, hombres como que se dan esas cosas o no? O como que de repente te digan, oye, ten cuidado con esta persona. A diferencia de la Marcela, que yo conozco millones de historias que le han pasado a ella, que es el mundo del cómic, que es muy masculino, como te comento, del mío es muy femenino. Entonces, ponte tú, ahora las mujeres somos las jefas en la edición infantil, no sé, Amanuta, Écare, todas las grandes editoriales como que tiene Chile como en temas de literatura infantil son mujeres, y uno es la que contrata a los ilustradores hombres, y en el fondo también lo que estáis buscando hoy día es talento en hombres o en mujeres, y también cuando necesitan muchos ilustradores, sí, tratamos de que sean hombres y mujeres, pero yo personalmente tendría que pensarlo mucho, porque creo que en mi rubro eh, el tema no es tan notorio, y en general es un área bastante amable. Yo creo que ha sido mucha suerte estar ahí. O sea, creo que no es menor que sea un ambiente tan feminizado. Sí. Y que o sea, la dinámica es distinta. Yo creo que porque distinta. en Chile era algo muy nuevo, ¿cachai? Y empezamos las mujeres, entonces ¿contra quién vaya a pelear? Si no habían. Entonces éramos mujeres que empezamos, y son todas mujeres, y nos vamos ayudando, y nos falta algo, y nos comentamos, y vamos todas creciendo juntas, porque hay un ambiente muy... somos muy compañeras, las editoras, cuando vamos a ferias, nos pasamos datos. Es un ambiente bastante cariñoso, amable, y como es tan nuevo, y empezamos nosotras, no se ha dado esto que tú estás comentando, pero yo sé que en otras áreas sí existe. Es notable porque están estas editoriales que coexisten, que cohabitan, y de una forma armoniosa,
eso es realmente algo como para sacar ideas y para copiar. Un buen modelo, encuentro. Gracias, Paloma. Quizás ahora Ahora me Marcela, falta decir ¿tú nos algo. puedes hablar? Ah, sí. Voy a decir una última cosa. Yo soy mega positiva y siempre veo todo lo bueno de todos los lados, entonces a lo mejor un dato anexo por si a lo mejor otra persona está viendo y tiene otra opinión. Pero es bueno, encuentro que o sea, creo que es bueno que tenemos como distintas experiencias y yo también, bueno, si yo estoy preguntando mucho también es porque yo soy como, quizá no tan positiva en general. Pero creo que es bueno tener todas estas perspectivas porque realmente te hace pensar. Y todo lo que me estás diciendo también me hace pensar harto. Así que gracias, Paloma. Y Marcela, Yo quiero ser como la Paloma, quiero vivir en tu cuerpo. Quiero tener tu historia. No, yo nada que ver. Marcela, Vengo de una ¿cómo? familia súper patriarcal. Mi papá decía así: yo soy el rey acá. Y todas así como, todas quedamos así. No, heavy. Y por lo mismo, yo tuve que aprender como a ser más masculina para que me pescaran, ¿cachai? Como que yo soy como no sé, si a mis hermanas les sacan las cartas, les aparece que tienen un hermano hombre. Entonces yo sería el hermano hombre, ¿cachai? Como que cuando era chica me cortaban el pelo, me vestían de azul, ¿cachai? Entonces como que inconscientemente me dieron un poco ese papel. Pero yo lo vine a entender como de adulta, ¿cachai? O sea, yo he visto tantas discriminaciones, incluso creo que a mí la discriminación que sufrí de parte de Feroces Editores me marcó tanto que la tuve que dibujar en todos mis libros, o sea, la traté de sacar de mi cuerpo y de mi sistema a través del cómic, entonces el cómic me sirvió para poder neutralizar esas emociones, ¿cachai? Que yo cada vez que contaba esa historia me ponía a llorar, como que como que empezaba a hablar así y me daba mucha pena, porque una de las cosas que yo sentía que estaba como, que tenía defensas, ¿cachai? Siempre sentía que yo era muy fuerte, porque siempre me moví en ambientes masculinos y no tenía ningún problema con eso, ¿cachai? Como que sabía cómo hacerlos callar, y también creo que mi fortaleza era que yo era muy matea, ¿cachai? Un poco como la Paloma, como que antes de que me dijeran nada, yo hacía todo, yo cumplía todo, ¿cachai? Entonces, si pintaba toda la noche y hacía más pintura. Entonces, como que sentía que siempre sentí que las mujeres tenemos que ser más, porque no nos valoran lo suficiente, entonces tenemos que demostrar el doble, ¿cachai? Entonces creo que una de las cosas que más me dolió de ese episodio que viví con Feroces Editores, que además eran mis primeros editores, o sea, era la primera vez que yo he publicado un libro, era que no entendía por qué me lo habían hecho a mí, como, ¿qué hice yo para que ellos me hicieran eso? ¿Cachai? Entonces era una matemática a propósito de que yo no podía resolver, ¿cachai? Decía, yo no merezco que me hagan esto, ¿cachai? Como que no puede ser, entonces como que nunca pude, y hasta ahora no, como que no logré entender cómo pudieron llegar a eso, ¿cachai? Pero creo que fue para mí, yo lo somaticé un poco en mi trabajo y lo conté muchas veces, y ya no me pasa eso, ¿cachai? Pero creo que eso fue lo más grave que me ha pasado, que no sé si le haya pasado a otra persona. El, el, ¿Cómo se llama? El episodio con Feroces Editores. Pero en general, después de eso, como te digo, no sé si fue porque las cosas cambiaron o por sincronía, tuve puras editoras mujeres, en Reel, en 8 libros, en Planeta y en Random, que la Melanie es como la editora jefa, pero ahí tuve 2 editores, ahí he tenido 3 editores hombres, pero ella es la jefa, ¿cachai? Como que ella es la que está por encima, entonces está esta cosa como de que me he movido en círculos con muchas mujeres y
y me alejé un poco del tema, con esa cosa que me pasó con Feroz Editores, me alejé de trabajar con hombres. Y de hecho fue ahí, en algún momento, en el futuro hicimos la revista Brígida, con la Isa, con la Patti, con la Sol, y un poco a partir de las experiencias que teníamos cuando nos invitaban a estas ferias chilenas de cómic y hacían una mesa de mujeres, o un evento solo para los cómics de mujeres y todo el resto del evento, no sé, ay, no sé qué palabra usar. ¿La feria? De la feria, entonces, era de hombres y entonces a nosotras nos dejaban en una mesa. Y creo que en una de esas situaciones se generó una discusión en las mismas mujeres que estábamos ahí, las dibujantes, y los emplazaron a los que habían organizado el evento y les dijeron pues, que eso era súper machista, de separarnos para que nosotras habláramos solas y que no nos habían incluido en la mesa general del evento. Y es el último evento que fuimos donde nos invitaron, ¿no? Y de ahí en adelante nosotras empezamos a hacer las cosas. Nosotras quisimos ser la jefa, entonces hicimos el podcast con la Sol, después la revista, entonces ahí está el tema de no tener que lidiar con ellos, ¿cachai? Y claro, en el podcast invitamos a dibujantes y amigos que nos gusta su trabajo, porque no odiamos a los hombres, simplemente odiamos que nos ninguneen o que nos dominen o que nos manden, que nos abusen, ¿cachai? Entonces, nosotras elegimos, y eso creo que ha sido súper importante en el trabajo que hemos hecho en conjunto con la Sol y con las chiquillas de Brígida, de tener poder. Eso es algo que es súper importante, ¿cachai? Como poder de decisión, no el poder de Grayscore, es como poder decidir qué es lo que tú quieres para ti, qué es lo que encuentras que está bien o no, ¿cachai? Y eso ha sido muy bueno. Ya nunca más he tenido ningún evento de discriminación ni nada por el estilo. Pobre de ellos, porque les haces un cómic de inmediato. Sí, o sea, bueno, salieron, lo hice como en 4 libros, así. Sí, pues sí, yo lo dibujo nomás, por filo. Pero Sí. no, ya no. Claro, el mundo del cómic originalmente era súper masculino. Cuando trabajé en la revista Trauco, y yo tenía 19 años, yo era la única mujer que publicaba. Las mujeres que habían ahí eran las esposas o las pololas que iban como a taquillar, ¿cachai? A carretear a la casa de los editores, pero no había más mujeres trabajando. Entonces yo hacía un cómic que eran los guiones de un amigo, tampoco eran mis cómics, y yo parecía hombre porque era punk, tenía el pelo rapado y andaba con bototo y vestía de negro, entonces tampoco parecía mujer, ¿cachai? Yo odiaba a las mujeres también, yo era muy misógina en esa época, ¿cachai? Entonces, eso versus Brígida, nada que ver, ¿cachai? No hay espacio para eso, todo lo contrario. Hay una cosa muy rica de construcción, de entusiasmo, de respeto, y no, yo creo que me alejo de las situaciones donde me pueda tener algún problema. Sí. Gracias, Marcela. Estoy pensando, estoy viendo que Mariel de repente se ríe y nota cosas. Mariel, porque también hay hartas cosas que me dicen que a mí me hablan, pero creo que Mariel también está Sí, viendo a mí cosas, me está resuena viendo mucho cosas. toda la historia con cómo es el mundo nuestro de las matemáticas. O sea, para mí es súper común estar en un seminario en que yo soy la única mujer, o una conferencia en que yo soy la única mujer, o no sé, hay 50 y somos 2 mujeres. Entonces también como que
crecí académicamente en un mundo súper masculino, en el que uno adopta un montón de prácticas y costumbres que son muy masculinas y que yo creo que siguen estando ahí, porque que todos los días uno como que se cuestiona algunas cosas que sigues reproduciendo porque, bueno, es parte del mundo en el que creciste y que ves como normal. Y de nuevo, no se trata tampoco de un problema de hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres que son muy masculinas y muy misóginas muchas veces, y también hay hombres que no son tan masculinos y que tienen prácticas que a lo mejor son más feminizadas. Y bueno, y en general creo que en el mundo nosotros se tiende a buscar una cierta uniformidad, o sea, no es solo una exclusión de que no hay mujeres, es que no hay mucha diversidad en general, digamos, o sea, la gente es más o menos uniforme. Y con respecto de sentirse discriminado en un mundo así, si uno lo reconoce desde el principio, yo creo que no te quedas ahí. Porque si tendrías que tener una cierta componente de decir yo soy muy masoquista, me voy a quedar en un lugar donde me discriminan todo el tiempo. Yo creo que no, que uno se pone en esta postura de yo puedo hacer, si ellos, no sé, pues si ellos contestan, yo puedo contestar más y muy competitiva, y qué sé yo. Y también esta cosa de yo era muy matea, me recuerda el año pasado hicieron un ciclo de entrevistas en un canal de YouTube a matemáticos y matemáticas, y todas las historias de las mujeres empezaban así. Yo era muy matea en el colegio, y en realidad podría haber hecho lo que quiero, y como que por distintas razones terminé haciendo matemáticas, pero como que es una historia súper común, un factor súper común en las mujeres que hacían matemáticas. Yo era muy matea, y yo también, yo era muy matea en el colegio, muy matea en la universidad, y también, o sea, así como tú te podías quedar ilustrando toda la noche, yo podía estudiar así, si había que estudiar toda la semana, yo estudiaba toda la semana y todos los días, y priorizaba de esa manera, y creo que el sentirse discriminado es un camino que a veces uno mira hacia atrás y dice, bueno, en realidad eso era súper machista y súper discriminador, y a veces cosas también que uno mismo hizo o dijo, digamos, no solamente las prácticas que yo pueda haber recibido de discriminación que sin duda hasta el día de hoy me pasa. O sea, cuando leo, por ejemplo, cosas que la gente habla de discriminación, o por ejemplo una cosa típica que cuentan, que en las reuniones cuando las mujeres dan una opinión tienden a ignorarla, si el hombre al lado dice exactamente lo mismo, todos dicen, ay, qué buena idea. Yo creo que eso a mí me ha pasado 1.000.000 de veces, digo, y no creo que sea una mala voluntad necesariamente de los hombres que están en la reunión, sino que algo que está súper internalizado nomás, y que la gente no se da cuenta por muy buena voluntad que tenga de que las cosas sean de otra manera. Y yo creo que, de hecho, viendo las reacciones del proyecto nosotros, creo que hay mucho interés de la comunidad por entender estos comportamientos y de darse cuenta de cosas, pero que es un camino, digamos, y que todos estamos un poco en ese camino. Eso. Gracias, Mariel. Y hablando de ese camino, justamente, me gustaría mencionar, hay unas preguntas de la audiencia y hay una pregunta para Paloma. Dice, ¿crees que el hecho de que solo mujeres estén en el mundo editorial de primera infancia sea enriquecedor para estas nuevas miradas que se necesita sembrar desde esas edades que incluyan diversidad en todos los ámbitos? ¿Cómo se puede diversificar este mundo con hombres, mujeres y personas de otras identidades? No hay solamente mujeres, es mayoritariamente femenino, pero también hay muchos hombres. Y nosotros, ponte tú, ahora estamos trabajando en nuestra editorial una colección de 3 libros para niños muy, muy pequeños, completamente ilustrados, y lo estamos haciendo con 3 hombres, porque encontramos que la sensibilidad y el talento estaban ahí, en ese momento. Hay editores hombres estupendos también, pero yo creo que en Chile se dio en algún momento de que las editoriales femeninas, o sea, que las editoriales para niños y niñas fueran principalmente lideradas por mujeres, pero hay bastantes hombres y cada vez hay más. O sea, esto como al revés, lo que les contaba de los educadores de párvulos entrando, también están entrando también en esta área que antes quizás era como visto como un trabajo menor. Pero hay miradas diversas y estamos aprendiendo mucho, se está investigando mucho en todo el tema de lo que está hablando la diversidad, multiculturalidad, territorio y lo que sea necesario. O sea, como no es un problema que haya muchas mujeres, yo creo que es un gran mérito y es
estupendo que así sea también. Y Paloma, ya, nos quedamos contigo. ¿Cómo ves el desarrollo del campo? Porque bueno, eres súper optimista, muy positiva, entonces ¿tú piensas que todos estos cambios que se están dando ahora, que hay más estudios, que hay más hombres entrando interesados en ese campo, es algo que crees que se va, cómo se va a desarrollar, cómo se va a sostener en el tiempo? ¿Van a mantener las dinámicas, estas dinámicas que tú mencionas que son de una coexistencia amable? Bueno, ojalá sea así, no sé cómo proyectarlo a la larga, pero yo creo que así como las cosas se están poniendo multimodales, así como estamos las ilustradoras hablando con las matemáticas y las que bordan también son científicas, no sé, yo siento que hay una multimodalidad hoy día que está muy en boga y siento que también en esa multimodalidad nos estamos mezclando hombres y mujeres y la idea es que esto continúe así. O sea, ahora como estos 3 libros de las mujeres matemáticas que hice, que me los volví a leer hoy día, yo decía, pobres, o sea, como una se tuvo que casar para poder estudiar, la otra era tan seca que podía acceder a cualquier universidad del mundo, pero no podía inscribirse, o sea, estudiaba todo lo que quería, pero no podía inscribirse. Y hasta hace poco, o sea, como padecer como el ser mujer, casarte para, o sea, ya, evidentemente eso hoy día no sucede, al menos en nuestro mundo occidental. Eh, está cambiando y trabajos que antes eran vistos como algo menor, hoy día tienen otro valor porque se han hecho nuevos estudios, o sea, como esto que te decía, qué pasa con el cerebro, no sé, pues por decirte algo, nada que ver, pero como ¿vieron Maestro Pulpo de Sí, Netflix? sí, 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 No, todavía súper, no. Cuando te sí. dicen un pulpo es brillante y nadie lo había estudiado, como nadie sabía que lo había estudiado, o sea, como cuántas cosas todavía no manejamos, que estamos aprendiendo, que estamos Mm. conociendo, o sea, eso pasa, yo te juro que lo ligué con el área como de lectura en primera infancia, imágenes, afectividad, y dije como, hay tantas áreas que teníamos como votar, probablemente pasa con las matemáticas también, como eh, quizás se empieza a enseñar muy tarde, quizás, ¿por qué a todos nos genera como, quizás a mi hijo ya no, pero ¿qué otro modo hay como de abordar las cosas también? ¿Cachai? En este nuevo mundo que se nos está presentando y en el cual podemos ser partícipes y activistas porque pareciera ser que igual estamos todos más cerca a través de las redes, de las conexiones, de que estamos pidiendo mejores cosas para todos, como, no sé, siento que yo veo el mundo así como se ve muy negro por un lado, por otro lado yo también lo veo luminoso y más igualitario. Gracias, Paloma. Sí, eso da, da mucho para pensar. Me gusta esta observación, que esto de lo multimodal que mencionaste. Como que las barreras, bueno, y es justamente lo que estamos tratando de hacer acá, como las barreras, crear puentes, más bien. Sí. Hay barreras, pero crear puentes encima de eso. Y Marcela, bueno, ya nos dijiste, como que mencionaste un poquito cómo la situación es hasta ahora con este grupo de ilustradoras que se juntaron y están haciendo Brígida, y cómo piensas que se ve el futuro de este ¿En una bola de ambiente. cristal, así tú? Sí, sí, proyecciones. Esto va a quedar Mira, en YouTube, así que no lo lo vamos a poder ver sé. en Bueno, 20 años más. Y vamos a ver si, oye, Marcela tenía razón. imagínate que a principio del año pasado teníamos todos nuestros planes y sería todo. ¿Ah? Ahora pusieron la cuarentena de nuevo para todas las regiones metropolitanas. Justo antes de entrar me enteré. Y, y tuvimos que como que aprender muchas cosas, que como aceptar que no podemos hacer lo que queremos siempre, ¿cachai? Entonces, yo creo que una de las cosas
que me gustó mucho de las cosas positivas, y un poco imitando a la Paloma, porque ahora Paloma es mi gurú, quiero ser como tú, quiero ser como Paloma. Creo que hay muchas cosas positivas que han salido de la cuarentena con respecto a la relación con mis alumnos, por ejemplo, como yo logré hacer mis clases. De hecho, la Connie fue mi alumna y por eso nos conocemos. Y cómo el dibujo, cómo el dibujo logra ser este elemento de unión, este puente, ¿cachai? Entre gente que es que hace cosas muy distintas, que tiene profesiones muy distintas, como tú que eres matemática, la Betsy que es bióloga, tengo alumnos que son arquitectos, educador de párvulo, enfermera. Tengo alumnos de muchas profesiones, pero nos une el dibujo, y creo que el dibujo para mí es como una herramienta mágica, así que nos saca del computador, por ejemplo, que nos hace estar en el presente, que nos hace reflexionar, que nos hace pasarla bien, ¿cachai? Como que siento que este año he valorado mucho el papel del dibujo en mi vida y en mi trabajo, porque mi pega al final es hacer clases, entonces hago muchas clases online y me gustaron mucho, me gustó mucho hacer clases, como que esta cosa multimodal que hablaban, yo la experimento con estos alumnos que vienen de todos lados, ¿cachai? Que incluso están en otros países, porque podemos hacer las clases con gente de todos lados, gente de todo Chile, de Francia, de Australia, tengo alumnas. Y eso ha sido súper bueno, como que cada una hace sus cómics, cuenta su historia, y, y ha sido bacán, como para mí he aprendido mucho, yo sé que ha sido bueno para ellos también. No sé si contesté tu pregunta, pero se me ocurrió esa idea del puente con el dibujo y de ver lo positivo, ¿cachai? Así que no sé, el futuro no sé cómo, nadie puede saber, pues imagínate quién se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia mundial, ¿cachai? Como que nadie pensó eso, pero sí, yo creo que, que hay yo creo que hay una cosa más de respetarse entre ambos géneros, digamos, como hay una cosa, hay una educación más feminista, yo creo, en las nuevas generaciones y en mi generación también, que ayuda a que las cosas sean mucho más productivas y más agradables también, ¿cachai? Entonces, los grupos que yo tengo, por ejemplo, de alumnos, siempre son más alumnas que alumnos, siempre, ¿no? Y siempre está esta cosa como como de aprender a respetarse, es un trato súper distinto al que existía antes, en mi juventud, por ejemplo. No sé, ahora vivo como en un mundo más paloma, ¿cachai? Más como el que crió a la paloma. Como que no está ese miedo, ¿cachai? A que me va a decir el gallo, ¿cachai? No, porque estamos todas en la misma, hay mucho respeto. Y eso. ¿Y cómo podríamos, o sea, Paloma y Marcela, cómo podríamos hacer, por ejemplo, en nuestros campos, Mariel, yo, cómo podríamos hacer nuestros mundos más mundos paloma? Mundo paloma. A mí se me ocurrió, estaba pensando, yo pensé, bueno, con respecto al momento actual, yo creo que también la pandemia nos ha permitido como sentir que se produjo una democratización de la cultura un poco. O sea, como todos tenemos mucho más acceso a la cultura que antes. O sea, podemos ver las películas no sé, en onda media, están todas gratis las películas chilenas, Netflix, te llegan los documentales. Yo me metí a charlas que no pago, no sé, con Patricio Guzmán en Francia,
y lo veo tomando desayuno y le puedo hacer una pregunta así, que me quiero desmayar. Todo el mundo se está abriendo a que pareciera que estamos más juntos también, hay una cosa como más cercana, y me parece fantástico esto de que la cultura ya no sea algo tan lejana, y que podremos pagar 1000 pesos y ver una obra de teatro, no sé, en tu casa. Bueno, eso es una cosa que quería decir. Y con respecto que tú mandaste una pregunta que era como, ¿qué consejos, qué podemos hacer? ¿Cómo se llama en matemática? Esta es una pregunta que traté de acordarme todo el rato. Cuando uno tira una bolita y la bolita se puede ir para allá o para allá, ¿cómo se llama eso? O puede hacer este camino, otro camino, eso tiene un nombre, que nunca es el mismo. ¿Variables? No. Una Me contestó la ilustradora. variable aleatoria. No sé, es que No sé, una como variable que, aleatoria, o que la vida tiene, marcha bueno, aleatoria, un camino puede ser aleatorio. probabilidades. Quizás que alguien hay que escribir Ah, probabilidades. Que me acuerdo como había un museo en el Cosmo Caixa en Barcelona, que tú tirabas ahí una bolita y el camino nunca era el mismo. O sea, tú no sabías si iba a ir para allá o si iba a ir para allá. Entonces yo siento que, bueno, la vida es eso. Finalmente uno va tomando pequeñas mini decisiones que a veces te van a llevar para allá o te van a llevar para allá. Y lo que yo pensaba es, uno siempre puede dar pie atrás. Como, ya, este no me gusta, me están tratando mal, ¿cachai? Y yo pienso que lo que hay que buscar, alguien que te empuje, esto lo noté ahora mientras hablaba, como que te empuje a lograr tus metas, como un buen maestro, un consejo, ¿cachai? Una buena profesora, un buen profesor. Yo encuentro que encontrar esas personas que finalmente son esos maestros que nos pegan un empujón, que probablemente todas nosotros tuvimos uno, y que te dijeron, por aquí, esto te muestra esta pasión que es mía, haz la tuya, yo te voy a ayudar, ¿cachai? Yo creo que para mí los maestros y maestras han sido como súper importantes en mi vida. Me han mostrado caminos, me han abierto los ojos, me han dado empujones importantes, me han apoyado en momentos difíciles o me han dicho no, por ahí no. Y yo creo que en estas probabilidades de caminos que nosotros podemos tomar, si vemos que por aquí no nos están ayudando, nos va mal, pie para atrás, retrocedemos un poco, la hacemos más lenta, pero busquemos estas personas porque el mundo igual es amable, que nos pueden ayudar y dar un empujón en el desarrollo de nuestras pasiones personales. Eso quería decir. Sí, sí, eso es súper bueno, poder tener la libertad de elegir finalmente, como, y de perder el miedo, ¿cachai? A lo que van a decir, o que no vaya a resultar. Y de alguna manera yo creo que hay una visión más femenina, no solamente en el hecho de que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, y muchas personas, ya sean quizás la mayoría hombres y algunas mujeres, no teníamos esa relación con el hogar, ¿cachai? Yo en particular, mi casa para mí era mi taller. Yo vivía en mi taller, ¿cachai? Y yo llegaba a mi casa a comer, a estar con las niñas, pero yo trataba siempre de estar. Ajá. Habían unos niños en tu casa. Sí, las niñas, mis niñas, y resulta que de repente no pude ir más al taller, y me encontré con que mi casa no me gustaba mucho, ¿cachai? Como que nunca, no, me di cuenta que mi casa nunca la había arreglado, siempre tenía, por ejemplo, muebles que eran de mi familia, yo como que recibía todo lo que, a lo que alguien no quería, o lo que habían cambiado, ¿cachai? Los sillones, las cortinas, todo era, yo recibía nomás porque a mí no me importaba, mi lugar era el taller. Y el año pasado, bueno, tuve un perro que me duró 3 meses, porque me destrozó todo el departamento. Y bueno, tuvimos que regalar al perro y todo, pero finalmente logré, por eso, digamos, cambiar los muebles, y me di cuenta que nunca había hecho ese ejercicio, ¿cachai? De, de amoblar mi casa, de hacer que los lugares fueran agradables, y lo hice, ¿cachai? Con el 10% ese famoso, cambié y ahora me encanta estar en mi departamento. Entonces esa idea de que, y no creo que me haya pasado a mí nomás, sino que le haya pasado a mucha gente, de ver su lugar, ¿cachai? De ver lo cotidiano, de tener que, que estar todos los días con tu lugar, ¿cachai? Y eso es algo muy femenino, y que además nos han pasado la pelota de eso, como que la mujer es la que limpia, la mujer es la que cocina, ¿cachai? Como que el lugar doméstico
es de la mujer. Y yo siempre odié eso. Entonces yo nunca me sentí dueña de casa porque sentía que ser dueña de casa era ser como una mujer típica y yo no quería ser mujer típica. Entonces también huía de eso, huía de esa idea de que yo era dueña de casa y yo decía, yo no soy buena dueña de casa. Pero ahora me doy cuenta que soy súper buena dueña de casa, tengo plantas, está mi casa linda, ¿cachai? Pero yo siempre huí de eso porque eso era como el estereotipo de la mujer sometida, ¿cachai? Entonces yo no quiero ser mujer sometida. Entonces yo creo que hay una feminización positiva en el mundo, en la cultura, en el mundo en general, porque también nos tenemos como que obligar a, por ejemplo, a hacer cosas en conjunto, a trabajar de más, o sea, con más personas, hacer... eso también es muy femenino, como pedir ayuda, aceptar que te equivocaste y decir, ah, no, no está bien, entonces no lo hago, hago otra cosa, ¿cachai? La no competencia, ¿cachai? El poder hacer las cosas porque te gustan y porque hay que hacerlas, porque hay que hacerlas, ¿cachai? Para mí yo tengo que dibujar, yo tengo que, no, es mi vida y es mi trabajo, no sé, está todo junto. Pero creo que está dentro de una como psicología mundial ahora que las cosas se están poniendo más femeninas en ese sentido, creo yo, lo veo así, ¿no? O sea, yo siento que yo estoy más femenina, un poco fue por obligación, pero siento que ha habido un cambio fuerte en mi vida con el concepto de la feminidad, ¿cachai? Que yo antes lo despreciaba porque lo aborrecía eso y ahora lo estoy aceptando desde mi punto de vista y ha sido súper bueno, súper agradable. Mariel, ¿te gustaría agregar algo sobre cuáles son los cambios que uno, o sea, cuáles son las prácticas que uno puede hacer para mejorar de cierta forma el ambiente o el campo laboral? Sí, es una pregunta súper difícil, la verdad, porque, bueno, no sé, o sea, las prácticas están súper instaladas y a veces tenemos en el mundo nosotros poco control de realmente cambiarlas, o sea, es como una tremenda máquina que está arriba de nosotros que es difícil cambiarla. Y otra cosa que me acordé respecto a lo que hablaban como de formar comunidades y que tú también lo mencionaste, yo creo que un poco la idea del colectivo era esa, formar comunidad y hablar un poco, visibilizar algunos problemas y tal vez reconocer algunas cosas que uno no ve, pero que a lo mejor si alguien más te las hace notar, las empiezas a ver. Y hay algunas cosas yo creo que sí se pueden hacer, o sea, justamente antes de esta charla estaba en otra reunión en que yo decía es que he aceptado muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que nos pasa a nosotros las mujeres académicas, al menos en matemáticas, es que si te ofrecen algo es súper difícil decir que no, y a los hombres les cuesta menos decir que no. Creo que una cosa que tenemos que aprender es a decir más que no y hacer más lo que queremos, como nos sugerían ahí Paola y Marcela, o sea, como elegir en nuestro camino caminos que nos hagan sentir cómodas y no tan sobrecargadas. Lo que sí me ha pasado con la pandemia es que, claro, podemos estar en todas partes, entonces yo el año pasado me pasé en un momento tratando de estar en todas partes, pero si tienes que estar en una conferencia en Australia y al día siguiente en una en Alemania, al final no te agotas, pues no da para todo, entonces también hay que ahí aprovechar las ventajas, pero también no exagerar, digamos, también tener un poco de autocuidado y no esperar que otros se preocupen de cuidarte, tal vez. Sí. Y creo que sí, creo que estas cosas se pueden implementar, pero que claro, los macro cambios del sistema, o sea, que evalúen, por ejemplo, de manera distinta, es algo que uno lo puede decir, pero que difícilmente depende solo de uno, digamos. También me llamó, bueno, mencionaban antes eso me gustó mucho esa idea que mencionó Paloma y después retomó Marcela y ahora tú, Mariel, eso de poder decir, no, no me siento cómoda, voy a retroceder, voy a cambiar de dirección.
eso, creo, tengo la sensación que, o sea, por lo que yo he observado en matemáticas, como que hay mucha inversión, hay este fenómeno que uno siente, invertí demasiado para llegar hasta acá, yo voy a seguir. A pesar de que no me siento bien, no me siento cómoda, pero voy a seguir porque ya, si me retrocedo voy a perder mucho. Eso creo que tiene un nombre, no me acuerdo, pero es este fenómeno que uno siente que ya invirtió mucho, entonces no puede parar ahora. Y que justamente lo que tú decías, Paloma, es sentirse con la libertad o con el derecho de decir, no, no, esto no va, no, esto no funciona, voy a retroceder y voy a cambiar el rumbo. Creo que eso es muy, muy valioso, eso como que me llamó mucho la atención. Que quizás en este campo, en las matemáticas, quizás no se da tanto, o es muy difícil, como que hay mucha inversión, mucha obsesión, como pocas salidas, quizás. Sí, yo creo que somos todos un poquito obsesivos también, ¿no? Que hay algo en la disciplina que te hace ser como obsesivo, entonces no me voy a salir todavía, voy a probar un poquito más. No importa que ahora esté incómoda porque después va a ser mejor. O estar ahí así sudando la gota gorda, y estar pensándolo súper mal, pero no, pero quizás ya se arregla y al final. Ahora, el problema de eso es que, claro, a veces se arregla, pero otras veces no. Y resulta que al final el daño que se produce en el tiempo es harto, y después uno tiene a mucha gente saliéndose de la academia. Bueno, también es un problema del sistema. ¿Se ve eso? Última pregunta. ¿Se ve eso en la ilustración o en el arte? Gente que se va del campo, del trabajo, que se va y se dedica a otras cosas. Al revés, sí. Como aquí llegan matemáticos, médicos, arquitectos, cualquier cosa que eran eso otro, y de repente siempre quisieron ser ilustradores. Es bonito porque terminan mezclando áreas por esta multimodalidad. O sea, los que han sido arquitectos terminan ilustrando cosas increíbles desde la arquitectura, o médicos desde lo científico. Yo creo que justamente el camino para ser ilustrador viene más bien por ahí que estudiando ilustración. Pues como ojalá tu casa sea tan amplia y tan grande que puedas transmitir a través del dibujo conocimientos de otras áreas. Como, yo creo que ahí está el valor de una buena ilustración, como la idea, el poder, más que ver la ilustración como tal. Ahí está la gracia. Eso, yo creo que eso está, o sea, lo veo como un paralelo en las matemáticas, que yo lo veo como un lenguaje muy visual. Y bueno, y en lo que nos mostró, o sea, la primera slide que tenía de Mariel, de esos gráficos que tenía ella, yo creo que, y esto es muy imparcial, o sea, eso realmente es mi punto de vista, que todos los matemáticos y matemáticas saben dibujar, a pesar de que no digan, no, yo no sé dibujar y todo, pero siempre llega el momento en el que te tienen que explicar, para que te expliquen algo necesitan un papel o hacerte un dibujito. Siempre llega el momento en que, si yo digo, es que no entiendo, a ver, espérate, te dan un papel, mira, así, y hacer un dibujito, ya, ok, y ahora sí. Entonces, como es súper, súper visual en ese sentido. Y creo que toda la gente que hace matemáticas hace eso finalmente. Y bueno, si uno ve las matemáticas como un lenguaje, también es una cosa de tener ideas y después tratar de escribirlas en este lenguaje, que uno pasa años estudiando. pero bueno, que también lo encuentro que es como muy similar Bueno, y a esto de ilustrar. En uno de estos libros, no me acuerdo en cuál, que hablaba de que, creo que era el de Emmy Noether, que decía que el mundo de las matemáticas está lleno de simetrías y también la belleza y el arte. Entonces, que para algunos la belleza misma de las cosas tiene que ver con la simetría. O sea, como hay tanto que podríamos mezclar, pero desde chicos, porque ¿cachai? Que para mí de niña el arte y las matemáticas eran así dos mundos absolutamente aparte. O sea, como estos adultos, si un adulto me hubiera agarrado y me hubiera dicho, mira este caracol, ¿cachai? Como la Fibonacci, no sé, de niña a uno la cabeza se le cambia inmediatamente. Sí, como a mí me faltó ahí y creo que falta un poco eso como de
matemáticas en niños muy pequeños, como mostrárselos desde la belleza de las matemáticas. Yo no sé cómo enseñan hoy día, a mi hijo le encantan, así que probablemente es otro el método, o yo tuve unos profesores más o menos, eh, pero parece que son muy bellas, por lo que he aprendido últimamente. Aprovecho entonces de pasar el dato que en la Universidad Católica, en la Pontificia, están preparando un catálogo de libros infantiles de ilustración relacionados con las matemáticas. ¡Qué buena! Y ese va a ser un catálogo de libros que quizás no se ven, que no son de matemáticas, pero que tienen conceptos relacionados con matemática y lo están preparando, creo que en lo que es didáctica de matemáticas. Creo que el grupo de didáctica está preparando ese catálogo y cuando vi la lista, eh, quedé maravillada porque de repente habían cosas muy complejas matemáticamente, como la noción de infinito, que es complejo y como lo explicaban en un libro para niños. Quedé fascinada. Y creo que esa capacidad de mostrar algo que es algo muy difícil y contarlo de una forma tan como simple, como tan real, me pareció muy lindo. Y sí, espero que en el futuro sigamos viendo ustedes y sigamos viendo cosas que todo sea multimodal, sí. Y que esto permee de cierta forma todas estas distintas dinámicas que se ven en el ámbito de Paloma, y ahora Marcela, con este grupo que tiene Brígida, ojalá que todas estas nuevas dinámicas permeen otras disciplinas, que podamos copiar ciertas prácticas. Y bueno, y con esto yo creo que hay una pregunta. Hay una pregunta de la audiencia. ¿Hay alguna carrera, Catalina pregunta, ¿hay alguna carrera universitaria que junte las matemáticas con el arte? ¡Qué entrete! No, no que yo sepa. No sé. Yo lo único que supe una vez que ser restaurador implicaba mucha matemática. Como que una amiga estudiaba restauración Sí. y yo dije, qué lindo, y me dijo, pura matemática, y yo, ¿por qué? Oh, qué feo. Y yo, entonces no. Bueno, yo creo que arquitectura, ¿no? Sí, pues también. Pero es que tiene, sí, pero no dibujáis nada. Claro. Pero, O sea, algo, no sé, pero yo tengo hartos alumnos que son arquitectos, arquitectas y que dibujan, tienen un estilo de dibujo parecido, hacen hartos croquis, son muy como exactos en sus dibujos. y no sé si esto es algo generalizado en Chile, pero yo me acuerdo en La Serena, donde yo era, la carrera de arquitectura tenía una reputación, pero horrible, era de terror, porque trataban tan mal a los estudiantes, y los estudiantes tenían que hacer tanto sacrificio, que era como entrar a arquitectura realmente era como, no sé, como entrar al ejército, así, Ser mal. masoquista. Sí, exacto, sí. Y uno podía pasar por la noche al frente del campus y ver que todavía había gente trabajando a cualquier hora de la noche. Durante la madrugada había gente trabajando, había estudiantes trabajando en la noche. Y bueno, creo que ahí todo lo que es el equilibrio vida privada, vida profesional, no, bueno, quizás deja mucho Oye, que decir. con respecto a la pregunta de la persona, yo creo que debe haber algo muy específico en algún lugar, porque ni con restaurador ni con arquitecto creo que le respondimos la pregunta, pero no sé, pues, hay carreras nuevas, hoy día es que esto de la multimodalidad, que es verdad que está muy entretenido, no sé, pues, hay antropología audiovisual, ¿cachai? Como en Inglaterra las universidades están inventando como carreras mezcladas donde salen unas cosas fantásticas. Probablemente hay alguna carrera que pueda mezclar matemáticas y arte, y sería alucinante como conocer esa malla. Oye, tú, Paloma, Buena idea. estudiaste audiovisual ahora, ¿o no? Estaba Estudié diciendo. antropología audiovisual ¿Viste? comunicación en Chile, sí, pero en Chile, sí, ahora. ¿Y cómo? Y eso fue súper bonito, ¿no? Como que te metieras ahí en el mundo del audiovisual, de los videos.
me fascinó. Y ¿sabéis lo que más me encantó? Como yo no manejaba la antropología, y como que pensé, qué buena ilustradora hubiese sido yo habiendo estudiado antropología. ¿Cachai? Como que ahí uno empieza a ver como que cuando sabéis más de otras áreas, mejor hubiera desarrollado tu cuestión. Te enseñan a analizar la imagen, a entender al hombre, a su cabeza, ¿cachai? Como, y leímos tanto y tan entretenido que eso pensé, como que buen antropólogo hubiera sido, o sea, que buen ilustrador hubiera sido yo estudiando antropología. Pero Y eres una muy buena ilustradora, sin estudiar antropología. imagínate cómo No habría era sido. necesario. Pero qué Qué bacán. interesante lo que dices, Paloma, porque hablando de ciencias sociales, bueno, en el anillo hay sociólogas y sociólogos, y las matemáticas han tenido que recibir una cierta formación en ciencias sociales, ¿cierto, María? Cierto. Sí, Han sí, tenido- siempre me encantó sí, que estuvieran trabajando con sociólogos. Así Sí, que han Sí, aprendido. pero ha sido súper interesante. buenísimo. Así que nada. Y bueno, y también el colectivo de mujeres matemáticas también tienen club de lectura, por lo Sí, que todavía no recuerdo. hemos empezado nada ahora, pero sí, también un poco lo que hablaba Marcela más temprano de formarnos un poco en feminismo y en lecturas, digamos, más teóricas al respecto. Mm. Así que Sí, también están sí. haciendo eso. Leer, aprender es lo máximo. Sí. Mm, Y juntas, que eso es lo que hace el Mm. colectivo. buenísimo. Bueno, les quiero agradecer, y ya se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer mucho el estar hoy día con nosotras. Por lo menos yo lo pasé súper bien, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Súper bien. Muchas gracias. Y Sí, muchas gracias. aprendimos mucho, dejaron muchas ideas ahí, mucho, mucho para pensar. Y bueno, y hasta pronto. Mm. Muchas gracias a todas las personas que se inscribieron también. Sí, muchas Sí, gracias. muchas gracias a todos los que están, o a todos los que los que se inscribieron, los que están viendo en Facebook, a los que van a Los ver que en lo verán en YouTube, Facebook después también. claro, también, y en YouTube también va a estar. Ujú. Sí. Así que muchas gracias. Ya. Agradecemos a Gracias Marcela a todos. Trujillo, Paloma Valdivia, Mariel Sáez, y hasta pronto. Muchas Chao. gracias. Chao, chao, gracias. Chao.